Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Como sabéis, que es nuestra exposición, casi ya estamos al final de esta carta. Nos encontramos en el capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Vamos a centrar nuestra atención en esta mañana, en estos versículos que hemos leído, siempre recordando el contexto que hemos estado viendo hasta el día de hoy. El tema que quiero que presentemos en esta hora es el de la oración y la verdad en nuestra vida, por supuesto individual y personal, como también en lo que es la vida de iglesia, que es lo que directamente Pablo está tratando en estas líneas y en esta carta en su totalidad, el lugar de la oración. Lo que hemos visto es que Pablo ha tenido la necesidad de escribir y de ir, así está preparando su tercera visita, a Corinto porque tiene que exhortar y tiene que corregir algunos excesos, defectos o problemas que han surgido en la iglesia de Corinto. A lo largo de los diferentes días que hemos estado viendo este tema, nos hemos dado cuenta de que es un asunto difícil, que es duro y que, por supuesto, creaba conflictos. Había críticas, comentarios, chismorreos, cotilleos acerca de Pablo. Había tensiones dentro de la iglesia. Había pecados de inmoralidad, falsos maestros que habían introducido o querían introducir falsas enseñanzas. Estamos hablando de una iglesia joven, no llevaban muchos años que habían conocido el Evangelio y aún ya Satanás estaba haciendo o estaba intentando hacer todo este daño. Y por tanto Pablo, en primer lugar, lo que dice es necesario que yo os escriba. Ha escrito varias veces cartas, se ha propuesto de ir y ha dicho, si tengo que ir, voy a tener que tratar las cosas con severidad, según la autoridad que Dios me ha dado como apóstol. Pero además de esto, le está diciendo también a la iglesia, antes de que vaya, que voy a ir, os tenéis que hacer un autoexamen. Es decir, tenéis que analizar cada uno de vosotros en qué situación se encuentra, cómo es su fe. Examinar la fe. Cada uno de vosotros probaros y buscar ser aprobados. Por cierto, si el domingo pasado estuvimos viendo acerca de la necesidad de autoexamen personal de cada uno de nosotros, yo me pregunto, supongo que todos vosotros habéis hecho algún autoexamen a lo largo de esta semana, porque si no, habríais venido a mí y habríais dicho, no, esto no es lo adecuado, esto no lo voy a hacer, esto no es lo que Dios pide en mi vida. Si habéis aceptado el culto anterior, en el domingo pasado, por la mañana, yo espero y ruego que cada uno busque su tiempo y su momento para un autoexamen acerca de su fe, porque es algo esencial y urgente para cada uno de vosotros. Pero volviendo aquí a nuestro texto y contexto, Pablo lo que les está diciendo es, ante estos asuntos que surgen en la iglesia, es importante y necesario que yo os exhorte y lo corrija.
Es decir, venga con la autoridad que Dios me ha dado y tratemos con claridad directamente este problema. Pero segundo, hacer un examen de cómo está vuestra fe, si realmente habéis creído y estáis dependiendo, confiando y siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces falta algo, o así se nos puede desprender de estas líneas que Pablo escribe a la iglesia. ¿Me tenéis a mí para tratar y corregir estas cosas? ¿O tenéis vuestra fe a la cual vosotros tenéis que agarraros y tenéis que examinar? Pero falta también la oración, dice Pablo. Entonces nosotros leemos otra vez en nuestro texto, dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Este oramos a Dios podría ser de los compañeros con los que Pablo está en ese momento que está escribiendo la carta, quizá porque lo está compartiendo, o en algunos manuscritos originales nos pueden hacer pensar que es simplemente él que lo está diciendo. En algunas traducciones se dice y oro a Dios. Sea como sea que Pablo lo está compartiendo con los compañeros de donde está escribiendo la carta a los Corintios, o sea, él que lo tiene en su mente y en su corazón, nos trae la idea, la necesidad ante estas situaciones que hemos estado viendo, la necesidad de orar. En realidad, y vosotros lo sabéis, los creyentes, que cuando estamos hablando de oración no estamos hablando de rezos, no estamos hablando de hacer coletillas de palabras con palabras, ni en ningún tipo de murmuración, ni de repeticiones, etcétera, sino que cuando hablamos de la oración entendemos que la oración es la comunión con el Señor. De tal manera que desnudamos nuestra alma y nos ponemos delante de Él, que nos escucha, que nos ve, que nos conoce, y descubrimos todas las implicaciones que hay en nuestras vidas, ya sea las necesidades como también los gozos, ya sea las peticiones que le hacemos al Señor como la respuesta que nosotros le damos en gratitud y alabanza. Es una comunión con Dios. Tenemos que tener en cuenta primero esto, qué es lo que estamos diciendo acerca de la oración. Y también tiene que ser algo que es parte de nuestra vida en general. Cuando Pablo está escribiendo a los romanos y nos dice de una manera muy contundente, capítulo 12, versículo 12 de Romanos, es ser constantes en la oración. Y ser constantes en la oración no es que oréis en algún momento crucial de vuestras vidas, sino que sea parte constante, diaria, perseverante en la oración. Velad y orar, nos dice también la Escritura en otras partes. Yo no sé cuál sería vuestra situación y seguramente me temo que algunos de vosotros se está montando en su cabeza algún tipo de excusa para poder decir, bueno, yo mis oraciones las hago cuando paseo, o en los intermedios de la televisión, o yo que sé, cualquier otra situación, pensar que estamos orando. Yo oro todos los días porque le doy las gracias por la comida y por el vestido. Pero de esto no estamos hablando. Cuando estamos diciendo que parte esencial de la vida cristiana es que oremos de manera constante e irregular, es que tiene que ser ese esfuerzo, casi una lucha con el Señor, buscando su bendición y pidiéndole que acepte nuestras peticiones y nuestras alabanzas. Y eso cuesta y eso duele, porque no es natural, pero que es esencial y necesario en la vida del creyente. Cuando Pablo está diciendo aquí, ante este asunto concreto que tenemos que tratar, está diciendo yo oro por vosotros, ¿cuántos de vosotros podréis decir que no tenéis la necesidad de orar los unos por los otros, por vosotros mismos, ya sea por los cercanos como por los lejanos? ¿Cuántos de vosotros podéis decir que vuestra vida cristiana no se tiene que manifestar en el tiempo y en el esfuerzo de la oración? Por tanto, lo que Pablo aquí está diciendo no es nada nuevo, no es nada excepcional.
En cierta manera tenemos que ver que Pablo depende también de la oración cuando está escribiendo a los creyentes en Éfeso y le está diciendo que se vistan con la armadura y que sean constantes en la lucha contra el pecado, el mensaje del Evangelio, etcétera. Les dice, y orad por mí. Pablo, el apóstol, que tiene una comunión muy especial y que tiene visiones de Cristo y que se le aparece el ángel y el Espíritu para hablarle, él dice que tiene necesidad de que se ore por él y él mismo transmite la oración. Pero habiendo dicho esto, y yo orando al Señor, que cada uno de vosotros tenga su oración personal, diaria, y que tenga sus oraciones como familia o como pareja, y que tenga las oraciones en los momentos cruciales, concretos a lo largo de la vida. Podamos decir que ahora es muy importante en los momentos cruciales y graves, en situaciones que que afrontamos o que puedes estar afrontando, que tú ores. ¿Cuántos momentos difíciles, personales, familiares y de iglesia estamos afrontando y tendremos que afrontar para poder llegar y decir cuán necesaria es la oración en esos momentos concretos? Como nos dicen algunos autores que escriben, la oración debe ser el ungüento ante las necesidades, la herramienta en la edificación constante. Ya sabéis que hay ciertos ungüentos que se nos dicen que sirven para todo, que lo podemos usar para diferentes cosas, esas medicinas que antes se podrían entender que eran para diferentes cosas. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido en la mano esas navajas suizas que empiezas a abrirlas, lo hemos dicho algunas veces, y sacas la navaja, y sacas unas tijeras, y sacas un sacacorchos, y es una herramienta que sirve para multitud de cosas en multitud de circunstancias? Y cuando alguno le pregunta, ¿qué llevarías a una isla desierta? Pues me llevaría una navaja suiza que tiene tantos elementos, ¿no? Como el inspector Gadget que saca de su sombrero cada cosa. La oración del creyente es esa herramienta ante la cual tendremos que acudir y asistir, la tenemos que tener siempre a nuestro lado por las necesidades que tenemos en la vida. Y Pablo está diciendo, bueno, he aquí, hay una situación difícil en la iglesia, es necesario tratarlo directamente, sanear, y por tanto Pablo va a ir a tratar este asunto. Es necesario que cada uno de vosotros analice, haga un autoexamen, vea cuál es su fortaleza, pero es necesario que oremos. Y Pablo no está aquí animando a que la iglesia de Corinto ore, sino que él mismo está orando. Oro para que vosotros podáis saber y entender en todas estas circunstancias antes de que yo vaya. Debe ser el ungüento y la herramienta que tengáis que acudir como padres, como hijos, como ciudadanos, como trabajadores o como miembros de la iglesia. Por supuesto que tendremos que decir que tenemos que animar a la oración, lo hemos hecho muchas veces, se lo tendremos que seguir haciendo como iglesia. Nuestra iglesia, hermanos, necesita de orar y necesita de las reuniones de oración, necesita las oraciones comunitarias, necesita que vosotros oréis en vuestras casas por todo lo que es la vida de iglesia. Tiene que ser algo regular y tiene que ser algo constante y tenemos que animarlo. Y por tanto lo diremos una y otra vez hasta la saciedad y podréis decir qué pesados es Luis trayendo este tema una y otra vez, pero es que es necesario ante tantos retos y tantas circunstancias que tenemos en nuestras vidas, que yo os anime a orar. Pero Pablo aquí no está diciendo que tendría que hacerlo, que lo hará en otro contexto, que sabemos que lo dice a lo largo de sus cartas y de la Escritura. No le dice a Corinto, tenéis que orar por esta situación. Lo que le está diciendo es que estoy orando por vosotros. Y uno de los elementos, solamente una,
claro que podríamos tratar todo un sistema y orden de todo lo que implica la oración. Una de las cosas que hace o debe de tener nuestras oraciones es la oración de intercesión. Tenemos la necesidad siempre de orar, pero tenemos la necesidad de orar por los demás. Y Pablo nos dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Y si pasamos al versículo 9, dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. No es suficiente con que tú en unas circunstancias puedas hacer todo lo que esté en tu mano hacer. Por supuesto que se espera. Si tú tienes los dones, tienes que ejercer tus dones dentro de lo que es la comunidad, lo que es la iglesia. Y que si estás viendo a tu hermano, como nos dice en otros lugares de las Escrituras, es que vayas a tu hermano y le animes, le exhortes, le abraces para corregir o para fortalecerle. Y aun cuando todas estas cosas son necesarias, es necesario y fundamental que oremos por ellos. En el momento en que tú ves algo grave en la vida de tu hermano, como un pecado, sea cual sea la clase de pecado que hay, no es suficiente con que tú vayas y le exhortes, ora por él, intercede por él, tráelo delante del Señor. Y si ves a tu hermano que hay debilidad, quizá por la enfermedad, por las situaciones específicas de injusticia o de sufrimiento que nos trae la vida, provee de todo lo que sea necesario para ayudarle y para poder seguir adelante y que su ánimo se fortalezca. Pero ora e intercede al Señor. Acude constantemente al Señor en intercesión por tu hermano y por las situaciones. Y si ves que hay algún tipo de conflicto, de necesidad o de escasez espiritual en la vida de la iglesia, no solamente es que tú tienes que proveer y poner de todo tu parte, sino que además tienes que traer a la iglesia en oración. Y no estamos hablando de lo que es la oración comunitaria en este contexto, sino que Pablo está diciendo, de alguna manera, aquí estoy, escribiendo esta carta. Quiero que llegue a vosotros, quiero que sepáis mi pensar, quiero que sepáis que voy a ir y que voy a actuar de cierta manera y que quiero que se corrijan estas cosas y quiero que penséis y meditéis en todas estas cosas y a la misma vez oro por vosotros. Cuán ánimo y fortaleza es cuando sabemos, aquellos que estamos pasando por algún tiempo de aflicción, que tenemos hermanos y hermanas o que tenemos una iglesia entera orando por estas circunstancias difíciles que uno está pasando. Y no es únicamente que tenemos el gozo de saber que nuestras peticiones van al cielo, sino el saber que estamos en el corazón y estamos en la mente de aquellos que están orando. La conciencia de Corinto, de la iglesia, así quiero yo pensar, es que en ese momento que están recibiendo la carta y la están leyendo, porque eran unas cartas que tendrían que leerse en público y pensarse y meditarse, a la misma vez que están diciendo, tenemos un Pablo que es a la vez misericordioso, paciente, que hace ruegos y súplicas, y a la misma vez tenemos un Pablo que es autoritario por la autoridad que ha recibido de parte de Dios con su carácter apostólico y tiene lecciones importantes que nos dice la verdad que nos trae, pero tenemos un Pablo que ora por nosotros y que está o estamos en su corazón. Por tanto, lo que tendríamos que pensar ante las situaciones graves que cruzamos en nuestra vida, individuales, familiares y como iglesia, vuelvo a repetir, tenemos este instrumento que es necesario usar siempre. Mirar, las cosas es que no se van a solucionar por nuestra sabiduría, aun incluso la sabiduría de Pablo. Las cosas no se solucionan por la disposición que tengamos todos los creyentes, aun cuando actuemos de una sola voz o de un solo corazón. No es únicamente que Pablo esté diciendo todo lo que es correcto
No es suficiente con que haga un análisis y busquemos todo lo que es nuestra comunión con el Señor y la oración. En todo momento y en todas circunstancias necesitamos venir delante del Señor y traer todas nuestras peticiones y nuestra gratitud, si la hay también para el Señor. Tenemos la necesidad hoy. Bueno, tienes la necesidad tú, sea cual sea tu circunstancia. Tienes la necesidad tu familia, sea cual sea la circunstancia que estás cruzando. Y tenemos necesidad como iglesia, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, de que Dios sobre. Y podremos hacer todo lo que es correcto y todo lo que es adecuado. Pero si Dios no es con nosotros, ¿cómo podremos resistir? No importa que todo te vaya bien y que te sientas seguro y que te sientas cómodo, Dios lo quiera, en una iglesia como esta. Aun cuando todo esté bien, entre comillas, tenemos que acudir al Señor. Tenemos que pedirle a Él que sea el que obra, el que intercede y el que actúa. Lo que Pablo está pidiendo, de alguna forma, es que antes de que él tenga que ir a tratar este asunto cara a cara, y si es necesario con severidad ante esos pecados, y antes de que cada uno de ellos, que cada uno de vosotros tenga que hacer un análisis en su corazón, es necesario que el Espíritu obre, que prepare el terreno, que Él allane todas las circunstancias. Podremos predicar el Evangelio más claro y más poderoso. Desearíamos que nuestro mensaje sea el más directo y el más profundo, como si fueran esos puñales de los que nos habla de la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Pero si Dios no actúa en el corazón de cada uno, si no rompe el hielo o quebranta el mármol, el Evangelio no podrá llegar. Por eso necesitamos, si es verdad, necesitamos proclamar el Evangelio, necesitamos tratar los asuntos con claridad, necesitamos ser firmes ante ciertas situaciones, pero necesitamos que el Señor obre de manera misericordiosa. Y podremos ver a un pecador que está en pecado y con todo nuestro esfuerzo y todo nuestro interés tendremos que ir y decirle que le exhortemos, como nos dice la Escritura, que le animemos a corregir su vida, pero nos dice también y orar por él. Porque es necesario que ante nuestras verdades, nuestro conocimiento, nuestros esfuerzos, el Señor obre. Pablo lo que está diciendo, oro para que vosotros no hagáis nada mal, no actuéis de manera inconveniente, que el Señor actúe. Así que, hermanos, la oración tiene que ser parte de tu vida, tiene que ser parte esencial de la vida de la Iglesia. Tenemos que orar al Señor por cada uno de nosotros, tenía que ser una oración de intercesión también por los otros. Tenemos que pedirle al Señor que Él vaya adelante, abriendo camino por medio de su Espíritu para que trate las debilidades de cada uno, las debilidades de la iglesia de Corinto, como también la nuestra. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? ¿Qué es lo que él trae en su oración según estas líneas? Bueno, él dice, oro al Señor para que no hagáis nada malo. Lo está poniendo de manera negativa. En todo caso, tendría que decir, o nos va a decir también, que hagáis las cosas bien, que actuéis de manera equilibrada y adecuada. En otras palabras, no os equivoquéis. Oro al Señor para que no tengáis error a la hora de hacer las cosas. Quizá que no haya malas motivaciones a la hora de actuar o malas intenciones. Pablo dice, tenéis que actuar de esta manera y oro al Señor para que no haya ninguna cosa escondida en vuestro corazón que os haga actuar de manera incorrecta. Os dejo las cosas claras, pero ruego al Señor que vosotros lo entendáis para que no os equivoquéis, que no haya malas acciones. ¿Sabéis que podemos hacer las cosas buenas con malas intenciones? Que a veces actuamos con la verdad,
pero quizá con el deseo de humillar o de avergonzar. Lo que Pablo está diciendo es, oro al Señor para que en esas pruebas que vosotros tenéis que cruzar, ese autoexamen, os ayude a aprobar, que salgáis vencedores de la situación. Pablo ha dicho, examinaros, probaos los unos a los otros, o cada uno de vosotros. Y entonces Pablo dice, versículo 7, versículo 9, y oro para que vosotros salgáis aprobados. Cada uno de vosotros, yo espero que llegáis a casa y empecéis a pensar, ¿es mi fe verdadera? ¿Estoy en comunión con el Señor? ¿Estoy actuando de la manera correcta? ¿Soy de bendición para la iglesia? ¿Hay frutos en mi fe? Etcétera, etcétera. Bueno, a la hora de hacer todo ese examen, que sepáis que hay otros que están orando por vosotros. Esto lo hacen cuando viene uno y tiene que afrontarse a la verdad o a la situación de un examen, de un juicio. El jueves estábamos orando o vimos la respuesta de la oración de un juicio de alguien o de una situación, los exámenes importantes de nuestros jóvenes y el saber que tienen que estar preparados, tienen que estudiar. No te puedes presentar a un examen si no has estudiado, pero que a la misma vez sepas que vas a tener tu padre, tu madre, tus hermanos que son creyentes orando por ti, intercediendo por ti ante esa situación. Esto es lo que Pablo le está comunicando. Quiero que os examinéis, quiero que analicéis vuestra fe, cómo es vuestra comunión al Señor, cómo vais a actuar ante estas situaciones. Pero yo oro al Señor para que no haya ningún error, ninguna inconveniencia, ninguna limitación a esas situaciones, que salgáis aprobados. No está diciendo, yo no quiero que sea en este caso yo aprobado o si soy reprobado. Esto no es un asunto que ahora conviene o que traigo en la oración. Pablo no está diciendo, oro para que yo sepa lo que tengo que hacer. No, oro para que vosotros sepáis lo que tenéis que hacer y actuéis en consecuencia. Seguramente tenemos la certeza de que Pablo estaba orando por sí mismo. Ya hemos dicho antes, Pablo necesitaba que la gente, las iglesias, oraran por él. Y él mismo oraría al Señor para que su gracia estuviera. Lo vemos en su humillación en tantas ocasiones, en sus cartas. Pero aquí no está diciendo, yo no estoy orando aquí y ahora para que yo sepa lo que tengo que hacer. Estoy orando para que vosotros sepáis lo que tenéis que hacer y cómo debéis de actuar. Y en el versículo 9 nos dice, y oro por vuestra perfección. Bueno, no entendemos aquí y no nos permite la Escritura entender que la perfección es que llegue un momento en que seamos sin pecado. La única ocasión donde nos encontraremos sin pecado es cuando nos despertemos de nuestra tumba al otro lado. Mientras estemos aquí, el pecado existirá y será parte de nuestra vida. Y a veces vida miserable y limitada y a veces vida de gozo y de alegría. Cuando está hablando de que seamos perfectos es que seamos completos. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto es oro, versículo 9, por vuestra perfección, es decir, que todo lo que se demanda y todo lo que se espera de vosotros esté en vuestras vidas y esté en la vida de iglesia. No pide nada más, no pide excesos, no pide cosas gloriosas y extraordinarias, sino que ellos mismos sepan cuál es su lugar y cuáles son las demandas de las Escrituras y ellos lo encuentren. El esfuerzo que nosotros todos debemos de tener y que la iglesia de Corinto ha de tener, lo tenemos en las Escrituras. Y el lugar, la manera en que sabemos dónde vamos a encontrar la perfección y que seamos creyentes, hombres y mujeres completos, es en la palabra de Dios. Cuando Pablo está diciendo, oro por vuestra perfección, y antes ha dicho que se autoexamen para ver cómo es su fe,
En otra manera, lo que nos está diciendo, o lo que está diciendo a los de Corinto es que sepáis qué es lo que la Escritura dice y dónde vosotros podréis encontrar vuestra perfección. La perfección no la vais a encontrar en el mundo, la perfección no la vais a encontrar en la sabiduría o en la filosofía de los hombres. Los hombres no tienen el ser humano, por muy inteligente que pueda llegar a ser, y toda la combinación de sabiduría de griegos y occidentales del pasado y del presente, no tienen el conocimiento necesario para el bien de nuestras almas si no es en las Escrituras. Y cuando Pablo está diciendo que podáis llegar a la perfección, en ese caso suyo sería del Antiguo Testamento y de las cartas que Pablo escribía, para nosotros lo tenemos hoy en las Escrituras. Ruego al Señor que podáis aplicar los principios de las Escrituras de manera clara y contundente en vuestras vidas. No es una petición de decir, bueno, sentaros en la cama o sentaros en el campo, en la naturaleza y esperar que os caiga como una bendición, una sabiduría que os transforme vuestras vidas. Eso no existe, eso no es real, no podemos esperarlo para nuestras vidas. El conocimiento que nos haga ser perfectos, es decir, completos, no va a caer del cielo, sino que va a venir de la palabra de Dios. Por tanto, ruego, dice Pablo, y yo, desde mi propia posición, ruego para que vosotros sepáis todo lo que es la palabra de Dios, sepáis aplicarla en vuestras vidas y lleguéis a estar completos. Y nuestra iglesia, la iglesia de Corinto, va a llegar a la perfección cuando todos aquellos que tienen dones, y todos los creyentes tenemos dones, los apliquemos de manera correcta, adecuada en su momento. Cuando cada uno de vosotros tiene habilidades dadas por el Señor, los dones del Espíritu, como hemos visto en 1 Corintios, que vosotros todos podáis aplicar y comprender para que podáis llegar a ser completos como iglesia. Si alguno de vosotros tiene dones como creyente y como miembro de la iglesia y no los ejerce, no podremos llegar a ser completos. Tendréis que preguntaros esto. Si a ti Dios te ha dado dones como creyente y te los ha dado, los dones son para que los ejerzas en la iglesia, no por internet, sino en la iglesia. Y que vosotros os podáis comprender y os podráis ayudar. Y entonces podemos llegar a ser lo que el Señor espera de nosotros. Cada uno de nosotros es necesario. Ruego ante estas situaciones difíciles, dice Pablo, que lleguéis a ser perfectos. ¿Estudias la Escritura? ¿Aplicas la Escritura? ¿Buscas la manera de poder ejercer todo lo que tú eres y todo lo que el Señor te ha dado de la manera adecuada para que podamos solventar, solucionar todos los asuntos que hay de iglesia? Y Pablo, mientras está diciendo esto, dice, yo me gozo en que esto pueda ser así, en la fortaleza que vosotros podáis manifestar, pero más, aún más. Claro que damos gracias por cada uno que se ha convertido. Y gracias por aquellos que pueden ejercer y están haciendo su parte en cierta medida, desde las cosas prácticas que podamos ver que son menos importantes a las más importantes y las más grandes para la iglesia. Y Pablo se goza, pero dice, no es suficiente. No es suficiente con que hagamos cosas. Como iglesia tenemos que llegar a la perfección. Y se lo está pidiendo a Corinto, y con esta palabra inspirada nos lo está pidiendo a nosotros. El esfuerzo de conocer la Escritura, de las visitas, de la oración, que todo sea, dice también y añade en su lista, para edificación. Nunca vamos a terminar el edificio, porque nosotros como iglesia local, como la iglesia de Corinto, es una pieza más en toda la iglesia universal, que se extiende en todos los tiempos. Y por tanto nunca vamos a llegar a ser una iglesia perfecta y a completarnos. No va a haber un momento en que digamos ya no hace falta hacer más, ya lo hemos hecho todo. Siempre habrá que participar y compartir, añadir y buscar los unos para los otros. Pero si el Señor nos pide algo, que lo hagamos.
para su propia gloria en el contexto de la Iglesia universal o histórica, y que vayamos edificándonos, que vayamos añadiendo. Quiera el Señor que las próximas generaciones puedan recordarnos en el tiempo de hoy que hemos estado haciendo y estamos haciendo nuestra parte. Hagamos nuestra parte para que otros después puedan edificar sobre los fundamentos que nosotros hemos traído. Pero en medio de todo esto, Pablo hace una declaración. Fijaros que en el versículo 7 y el versículo 9, que hemos estado hablando acerca de orar, que él ora para que pueda haber esa perfección. Fijaros lo que dice en el versículo 8 entre medias. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y tengo que confesar que en algunas ocasiones de mi lectura yo he entendido mal este versículo y que me sorprende este versículo en medio del versículo 7 y del versículo 8 o en el mismo contexto de la carta. ¿Qué es lo que quería decir? Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Otras versiones quizá puedan ser más claras de lo que pueda ser esta. Pero dejadme que os diga mi propio pensar de lo que yo he llegado a entender. Como creyentes, tú y yo, la verdad debe de ser parte inseparable de nuestra vida cristiana. En todos los aspectos. Nuestra vida cristiana y de nuestro ser. Cuando está definiendo Pablo en Romanos al mundo que nos rodea, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 25, dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y si nos damos cuenta en la sociedad en la que nos encontramos, no solamente en el tiempo de Pablo, sino hasta el día de hoy, la idea constante por causa del príncipe de las tinieblas, que es el príncipe de este mundo, porque él es el padre de mentira, podemos ver en este mundo que cambian la verdad de Dios por la mentira. Lo retuercen todo, como dice el profeta, a los buenos dicen malo y a los malos dicen bueno. En todo este contexto de oscuridad que constantemente van contra la verdad con la mentira y la hipocresía y el engaño o las medias verdades, lo que tenemos que tener nosotros como creyentes en parte de nuestra naturaleza espiritual, en nuestra sangre y en nuestro interior, día tras día, es el amor a la verdad. En todo momento y en toda circunstancia. La Escritura y el libro de Proverbios en particular nos lo dice una y otra vez lo importante que es la verdad en todo momento. Quizá incluso si podemos leer solamente uno de ellos en el libro de Proverbios 14, podríamos citar el capítulo 6, capítulo 12, etc. Pero fijaros lo que dice el autor de Proverbios, Salomón, de esta manera: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Nosotros, en nuestro testimonio, no podemos hacer otra cosa como creyentes sino decir la verdad. Y tenemos que decir la verdad en todo contexto y en toda circunstancia, aunque duela. Y, por tanto, lo tendríamos que añadir en cada situación social, en todo lo que es nuestra vida. No podemos decir, no, yo digo la verdad en casa, digo la verdad en la iglesia, pero no le voy a decir la verdad a Hacienda. O no voy a decir la verdad en este trabajo porque lo pierdo.
En cada asunto de nuestra vida, por pequeño que sea, por importante que sea, la verdad tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestro corazón y, por supuesto, tiene que estar en nuestros labios. No podemos, como creyentes, ir en contra de la verdad, va en contra de nuestra naturaleza espiritual. Si yo os pusiera algún ejemplo de... Hay cosas que uno no es capaz de hacer, que aun cuando yo lo intentara, me saldría sarpullido en la piel. Hay cosas que yo no puedo hacer, ya sea de comer, de actuar, de hablar, de palabras que puedan salir de mi boca. Hay cosas imposibles por mi naturaleza de persona y más por como creyente. Esto es lo que nosotros tendremos que conseguir como creyentes, que la verdad siempre esté en nuestros labios. Por supuesto, la verdad con amor, no con arrogancia ni con engreimiento. Vuelvo a decir lo que decía al principio, podemos hacer cosas correctas por motivaciones equivocadas. Pero la verdad tiene que ser parte de nuestra vida. El creyente no puede ir en contra de la verdad, va en contra de su naturaleza. No podemos ver con nuestro cocote, tendremos que ver con nuestros ojos. No hay otra cosa. No podemos ir en contra de la verdad en ningún momento. Ninguna mentira procede de la verdad, dice el apóstol Juan en su primera carta. No puede venir verdad de la mentira. Se contraponen, se repelen, no pueden estar juntos. Y me pregunto, ¿cómo es posible que haya tanto autoengaño y haya también engaño como creyentes? ¿Cómo es posible que las críticas, los chismes, los malos entendimientos, las intenciones erróneas sean parte de nuestras vidas? Tendremos que hacer un autoanálisis, cada uno de nosotros. Lo que Pablo está diciendo, porque nada podemos contra la verdad. Esto es una verdad que está diciendo Pablo y es una verdad inspirada. Nada podemos contra la verdad. ¿Cómo es posible que en nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra actitud, en nuestras palabras, haya tantas cosas que van en contra de la verdad? ¿Por qué hay hipocresía en la vida de los creyentes? Tendremos que preguntarnos. Y tendremos que luchar y esforzarnos por cambiar. Nos dice también el apóstol Juan que no solamente la verdad tiene que estar en nuestros labios, sino tenemos que ser practicantes de la verdad. Si hay un principio en las Escrituras que nos dice que esto es así, no hay otra solución para nosotros que hacerlo así. Habrá cosas que la Escritura no nos dice y que nos deja libertad para actuar. No importa los canales de televisión que tú quieras ver o cómo vas a utilizar tu tiempo libre si es honesto. Pero hay cosas que son claras en nuestras vidas porque la Escritura lo define de una manera clara. No puedes actuar en contra de la verdad porque si lo haces te tienes que preguntar si realmente eres creyente. Y como iglesia nos tiene que pasar lo mismo. Si hemos llegado a descubrir que algo es importante, es decir, un autoexamen, es decir, eliminar el pecado de nuestras vidas, el poder leer con fidelidad las Escrituras, el poder aplicar santidad en nuestro comportamiento, si esto es lo que dicen las Escrituras, no podemos ir en contra porque es ir en contra de la verdad. La verdad sea de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, o la verdad que sean los mismos fundamentos de las Escrituras. El creyente está sometido, inclinado, doblegado, atado a la verdad de nuestro Evangelio, de nuestro Señor. Y por tanto, nos dice, nada podemos contra la verdad, sino lo único que debe de salir de nuestras vidas es la verdad. Y la verdad que nosotros sabemos y que tenemos, el conocimiento de la palabra, el Evangelio, el luchar contra el pecado con todas sus fuerzas, de todas las formas, lo que es nuestra vida comunitaria, tiene que ser para extenderlo y para animarlo a los demás. Ya sea el Evangelio o ya sea en otra situación.
como decía anteriormente, aunque perjudique. Tenemos que ir a favor de la verdad y tenemos que extender la verdad a nuestro alrededor una y otra vez. Por eso Pablo entonces está diciendo, mirar, esto es como tenemos que actuar. Yo voy a hacer mi parte, voy a ir, os voy a tratar directamente con estos asuntos que tanto perjudican al crecimiento de la Iglesia. Y vosotros tendréis que hacer un autoexamen a ver dónde está vuestra fe, buscando estar aprobados delante de Dios y delante de los hombres. Y mientras tanto yo rogaré para que esto sea así y sepáis cómo debéis de actuar como iglesia en este momento de crisis o de conflicto, porque quiero que lleguéis a la perfección y que os edifiquéis, porque como creyentes, está diciendo Pablo, como los que somos por naturaleza, por la obra del Señor Jesucristo, no podemos ir en contra de la verdad, sino que la verdad tiene que fluir por nuestra piel, por nuestros labios, una y otra vez. Es por eso, y así terminamos, que Pablo en la carta a los Efesios, por todo caso tendréis que mirar Efesios porque es constante con respecto a este tema, dice capítulo 4, versículo 15, siguiendo la verdad con amor, siguiendo, adelante, hermanos, apliquemos la verdad en nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Qué es lo que tienes que corregir a la luz de la palabra de Dios? Hazlo. Hazlo, cumple la verdad. No seas hipócrita, no te engañes, no seas superfluo o superficial. Hazlo por el bien tuyo. Y si lo ves en la iglesia, no esperes que los demás lo hagan. Hazlo tú, ponte en la tarea, sigue la verdad. Con amor, si es verdad, con misericordia, con gracia, en todo momento y en toda circunstancia. Por tanto, el Señor nos tiene que proteger. Nos tiene que proteger de todo desvío, de toda herejía, de todo daño, de todo pecado. Aceptando los principios de las Escrituras. Haciendo autoexamen constante de nuestras propias vidas. Siguiendo la verdad con amor en todo momento. Y orando de manera regular los unos por los otros. Amén.